a todos. Yo creo que a todos nos ha sorprendido esta lluvia, ¿no? Ojalá que no sea todo diciembre, pero esta es una lluvia que como que no es de esta época. Todo está cambiando. Es interesante que hay una situación que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y es cuando deben producirse ajustes. Los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida para ponernos en sintonía con Dios. Todos queremos oír la voz de Dios, no hay duda que sí. Y la primera voz que oímos fue cuando supimos que su Hijo Jesucristo había muerto en la cruz por nosotros. Recibimos el perdón, recibimos la seguridad, la promesa de la vida eterna y comenzamos a creer. En ese momento comenzamos a creer, a depositar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Pero una vez que sucedió eso, comenzamos a necesitar obedecer a Dios. Y pensábamos siempre que era muy fácil pasar de la etapa de creer a obedecer. Veíamos las promesas del Señor en su palabra, veíamos también las demandas de Él, donde la Biblia nos dice, si tú haces esto, yo haré esto. Y pensábamos que era muy fácil pasar de creer a obedecer y a recibir. Pero en la medida en que nuestra vida cristiana comenzó a desarrollarse, nos dimos cuenta de una cosa. Que para que la obediencia fuera completa, para que la obediencia fuera perfeccionada y pudiéramos recibir lo que esperábamos y también ser asignados en una tarea, habían que hacer ajustes. ¿Es fácil hacer ajustes en la vida? Cuando de pronto se está ganando tanto dinero y repentinamente eso baja y hay que hacer ajustes. ¿Son fáciles? No, son difíciles. Incluso cuando un familiar de uno tiene una enfermedad un poquito complicada, hay que hacer una serie de ajustes. Y esos ajustes van cambiando muchas cosas. Y los seres humanos no quisiéramos nunca hacer ajustes, tener que hacer ajustes. Porque una vez que hemos llegado a un punto, a una situación de confort, de comodidad o de alcanzar ya una meta, quisiéramos que no necesitáramos hacer más ajustes. A veces, por ejemplo, cuando el creyente se pensiona, se jubila, dice, por fin, se acabaron las obligaciones, se acabaron los ajustes, voy a poder ajustar mi vida como me parece. ¿Qué tan real es eso? Tampoco es real. Tampoco es real. Por eso, en esta mañana queremos hablar acerca de ajustando la vida con Dios. Estamos casi en el final del año. Es el tiempo de hacer una auditoría. Es el tiempo de mirar, porque todavía tenemos tiempo de hacer ajustes que faltan. Todavía tenemos tiempo, antes del 31. Y ver qué es lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros y por nosotros. Vamos a ir a Lucas 25. Lucas 25, y allí vamos a buscar los versículos 25 al 30. ¿Hay un teléfono sonando? Lucas 25. ¿No hay? Perdonen entonces. Perdonen.
¿Ve que hay que hacer ajuste? Ahí está la prueba evidente. Bueno, no lo vamos a buscar, pero menos mal que me lo sé. Bueno, ahí en Lucas el Señor Jesús está contando una parábola. Y en esa parábola Él está hablando de los cálculos que hay que hacer para construir una torre. Y Él dice que qué hombre que quiere construir una torre, primero no se sienta, hace un presupuesto, hace los cálculos y luego toma la decisión de si la puede hacer o no la puede hacer. Porque si no hace los presupuestos y los cálculos, va a quedar a media construcción. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia, los vecinos se van a reír de él. Se van a reír de él. Ahora, esta parábola, él la dice en relación con ¿qué cosa? La dice en relación con aquellos creyentes que ya le aceptaron, ya le conocieron, pero ahora quieren ir un paso más allá. Quieren ser discípulos. Lucas 14. Bien hecho, que lo encontraron. Y le está diciendo entonces a esos creyentes, bueno, es bueno que tengan ese deseo de ir más allá, de hacer algo más por la causa. Pero, aplica la parábola, es necesario hacer un cálculo. Hay que hacer un cálculo. Hay que hacer ajustes para la decisión que ustedes quieren tomar. Y termina Lucas 14 diciendo, el que no es capaz de renunciar a todo, el que no es capaz de dejar todo, no es apto para el reino de Dios. Entonces, fíjense el proceso. Un creyente ya conoce a Cristo, ya tiene a Cristo en su vida, está caminando con Él. Y Él ahora quiere avanzar a una posición de mayor compromiso. Jesús le dice, felicitaciones, qué bueno que estés pensando así. Pero, así como hay que hacer un presupuesto y cálculos para construir una torre y terminar la obra, tienes que hacer ajustes en tu vida para avanzar más en la obediencia, para que yo te pueda usar más y para que tengas asignada una tarea. La tarea que nosotros ya tenemos asignada es ser discípulos. Ahora, ¿qué sucede con los discípulos? Una de las cosas que tuvieron que aprender fuertemente sus discípulos fue a hacer ajustes. Cuando los conoce por primera vez en el mar de Galilea, habían fracasado en la pesca y Jesús les dice, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Y ellos se entusiasmaron. ¡Qué bueno! En esa época, para un judío pobre, porque los discípulos eran de rango pobres, aunque tenían sus barquitos de pesca, el tener un rabino como maestro era un lujo. Porque los rabinos cobraban por las tutorías, no era gratis. No era gratis. Y ahora tener un rabino de esa categoría que les hace un milagro ante los ojos de ellos, después de no pescar nada, los manda a pescar y tienen una pesca tremenda. Le siguieron. Dijeron, bueno, con este hombre tenemos todo. A lo mejor ni necesitamos pescar. Basta que él diga una palabra y ya tenemos. ¿Y qué hace Jesús? A los que primero llamó, estos van, buscan sus hermanos, los traen y le preguntan, bueno maestro, a ver, ¿dónde vives? Porque la categoría de un rabino se conocía por el lugar donde vivía, cuántos bienes tenía, cuánta servidumbre tenía. Era un puesto muy alto. Y Jesús les dijo, vengan y vean. Y los lleva a donde vive. Y no ven nada.
No, ¿cómo les parece? Yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Y ellos tienen que decidir. ¿Será que vamos a tener que ajustar nuestra vida y todas nuestras cosas a esta situación que es la que queremos? Los 3 años de los discípulos de Jesús con el Señor fue una vida de ajustes. Por ejemplo, parece raro, pero en el primer siglo tuvieron que dejar sus barcas, su empresita de pesca, sus casas, ¿en manos de quién quedaron? Y eso que en el primer siglo no tenían tanta importancia las mujeres, pero la Biblia no lo dice, pero la tradición dice que las esposas que no lo siguieron se quedaron cuidando todo lo que había. Ajustes. Ya no estaban manejando su propio negocio. Ya estaba a cargo la familia. ¿Qué podría pasar con el manejo de la familia? Bueno, ellos confiaron que si dejaban todo, Jesús iba a responder por ellos. Fueron 3 años de ajustes. En nuestra vida cristiana es exactamente igual. Por eso que encontramos el consejo de Salomón. Es mejor que cumplas y no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Qué sucede cuando hacemos una promesa al Señor y no cumplimos? No fuimos capaces de hacer los ajustes. No fuimos capaces de ajustar nuestra vida. Como dijo un teólogo, si usted quiere caminar con Dios, no puede seguir donde está parado, tiene que seguirlo a Él. Y a veces nosotros queremos caminar con Dios, pero sin movernos de nuestro lugar, sin movernos del sitio donde ya nos encontramos cómodos. Ahora, hacer ajustes en la vida, por lo tanto, es avanzar en la obediencia. Hacer ajustes en la vida es avanzar en la obediencia. Ahora, lo contrario de no hacer ajustes en la vida y no avanzar en la obediencia es perder de pronto lo que Dios tenía preparado para nuestra vida. Indudablemente significa una pequeña crisis de fe. Habrá que dejar cosas, habrá que cambiar cosas, tendremos que ajustar hasta nuestro carácter. Por ejemplo, yo recuerdo una persona, bueno, han habido varias, en todos estos años de ministerio, siempre se me han acercado jóvenes bien preparados, bien capacitados. Y me han dicho, pastor, en distintas partes, aquí también, en distintas partes. Pastor, ¿sabe una cosa? El Señor me habló. Qué bueno que te habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Jóvenes cristianos. No, el Señor me dijo que Él quiere que yo le sirva. Hombre, me encanta eso. ¿Cuándo comenzamos? Pero es que yo quiero estar dedicado todo el tiempo, pastor. No, mejor todavía. Excelente. Bueno, te espero aquí el lunes temprano para que comencemos a estudiar algunas cosas, a trabajar y ver. Ah, sí, pastor, pero ocurre que me quiero casar. Mejor, me encanta casado, vas a tener más respeto. Claro. Pero tengo esta lista de las cosas que necesito antes de tomar la decisión, pastor. Ah, muéstramelas, a ver. Ojalá que sea parecida a la lista que hice yo, le dije. ¿Y qué lista hizo usted, pastor? No, una hoja en blanco. Ahí ya se puso un poco tenso. Entonces comencé a leer la lista. Bueno, quiero un sueldo de tanto. Necesito medicina prepagada. Necesito también transporte. Y necesito un horario que no sea muy exigente.
Yo le dije, yo creo que con unos pequeños ajustes las cosas se pueden hacer. ¿Y cuáles son esos ajustes, pastor? Lo que dice la Biblia. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar mientras vas caminando. Y yo recuerdo que de esos jóvenes ninguno volvió. En cambio, otros que yo no esperaba, sí lo hicieron. Y felices de hacer ajustes en su vida. A veces eso es lo que nos sucede a todos nosotros. Queremos condicionar a Dios porque no queremos perder nuestra situación de confort, de comodidad, el lugar donde estamos. Por ejemplo, ¿cuántos ajustes tuvo usted que hacer para venir hoy un día con lluvia? No pudo salir como todos los días, ¿cierto? Ya tuvo que venir con una sombrilla. Indudablemente. Tuvo que estar dispuesto a mojarse. Todos nos mojamos. Hay tanta agua en la calle que no hay ni un lugar por donde pasar en seco. Ahora, si no estoy dispuesto a hacer todos esos ajustes, me quedo donde estoy. Por lo tanto, entonces, fíjense, usted no puede quedarse donde está e ir con Dios al mismo tiempo. Usted no puede quedarse donde está e ir con Dios al mismo tiempo. Eso fue lo que dijeron los discípulos del Señor en cierto momento. Señor, mira, hemos dejado todo por servirte y por seguirte. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que vamos a recibir? Porque hasta ahora solamente hemos dejado todo. Aunque eso no era tan cierto. Su pequeña empresita de pesca seguía funcionando. Sus esposas, su familia seguían manejando eso, o sea, no lo habían abandonado. Pero era lógico lo que ellos decían. ¿Qué vamos a recibir con este sacrificio? Y Jesús dijo, bueno, no, el 100%. Y ellos como buenos judíos dijeron, el 100% está interesante. O sea, doble empresa. Vamos a duplicar la empresa que tenemos. Y luego Jesús les agregó el 100% y el 100% cuando estén en mi reino. Tremendo ajuste que tenían que hacer si querían seguir. Jesús ya había puesto la situación muy clara. Lo van a duplicar, pero no aquí. Cuando estén en mi reino. Aquí conténtense en que el pan y el agua, lo esencial, jamás les va a faltar. Los invito a ver unos ejemplos en la Biblia de ajustes, que son bien interesantes. Por ejemplo, en Génesis 6 tenemos la historia de Noé. En un mundo en caos, un mundo totalmente en caos, en que Dios toma la decisión de acabar con el mundo, cansado de la maldad, hay una familia, hay un hombre que llama la atención de Dios, y Dios le dice, he decidido comenzar de nuevo la tarea de reconstruir este mundo contigo y con tu familia. ¿Estás dispuesto? Y Noé dijo, sí. Ok, entonces, la tarea que te toca hacer, vas a construir un arca. Y le dio todas las medidas, porque allí vas a poner a todo ser vivo, todos los animales los vas a poner dentro del arca. El arca era inmensa, Noé se demoró 120 años en construirla. Y construirla en el desierto, en un lugar donde no había madera. Y Dios no le dio los elementos, le dio la orden. Hágase ahora esta pregunta. ¿Cuántos ajustes en su vida y en la vida de su familia tuvo que hacer Noé para cumplir con eso que él aceptó hacer, porque lo quería hacer, servir a Dios? ¿Cuántos ajustes tuvo que hacer? El primer ajuste con su familia.
¿Quién más le iba a ayudar en esa tarea si nadie creía en esa locura? El ajuste con sus hijos, con sus nueras. De pronto no fue tan difícil con su esposa porque le obedecía como buena judía. Pero las nueras, ¿qué tan dispuestas estaban a obedecer? Yo me imagino las nueras de Noé, hablando con sus maridos, con los hijos de Noé, y te vas a meter en esa locura que le dio a tu papá. Está tan viejo tu papá que va a hacer esa locura, y tú te vas a meter allí en vez de seguir haciendo lo que tienes que hacer y levantar dinero para nuestra familia. Sin embargo, poco a poco se fueron convenciendo. Y la tarea fue hecha. Noé salió de un estilo de vida definido, con familia, con hijos, para volverse constructor de un sueño. Constructor de un sueño. Porque no fue hasta que todo el mundo estuvo dentro del arca que no vino lo prometido, el diluvio. ¿Cuántas veces Noé en esos 120 años, a pesar de creer, a pesar de insistir en obedecer, no dijo, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena? ¿Estoy sacrificando a mi familia? ¿Estoy sacrificando a mis nietos? ¿Valdrá la pena? Pero cuando hacemos ajustes en la vida, podemos avanzar en la obediencia. Porque en la medida en que vamos avanzando en la obediencia, vamos viendo que Dios se hace presente. Si vamos a Génesis 12, nos encontramos con Abraham. Abraham, un hombre rico, un hombre de 75 años, casado, viviendo con todos sus familiares en la ciudad de Ur de los Caldeos, cómodo, en edad de retiro. Y en ese momento, Dios lo llama y le dice, Abraham, sal de todo eso, deja todo eso. Pero mira, si tú estás dispuesto a hacerlo, te voy a hacer padre de una nación. Y no solo eso, vas a tener el hijo que nunca has podido tener. ¿Cuántos ajustes en su vida tuvo que hacer Abraham? Abraham creyó, Abraham tenía fe, Abraham salió, pero en el camino, ¿cuántos ajustes tuvo que hacer? Tuvo que desechar el proyecto de su heredero. No funcionó. Lot no funcionó. Tuvo que ponerlo lejos de su vida. El hijo que esperaba no nació. Intentó hacer un ajuste por su propia idea y fue un fracaso. Llegó el hijo que quería, pero llegó Ismael, que no lo tuvo con su esposa. Ismael fue un hijo legítimo adoptado. Pero ¿qué problema después trajo Ismael al pueblo que Abraham iba a levantar? ¿Cuántos ajustes tuvo que hacer Abraham en su vida para cumplir con lo prometido? Lo lógico no era que se quedara tranquilito en Ur de los Caldeos disfrutando de todo lo que había trabajado. ¿Quién a los 75 años quiere iniciar una aventura? ¿Un nuevo proyecto? Difícil, ¿cierto? Difícil. Abraham tuvo que dejar su lugar para caminar en el lugar de Dios y con Él. Si él no hubiera hecho esos ajustes en su vida, ¿habría existido un pueblo judío? ¿O posiblemente Dios hubiera levantado a otra persona? Tercero, Moisés. Moisés tuvo serios problemas en Egipto después que estuvo muy bien como un príncipe. Se le ocurrió defender a un esclavo hebreo y los esclavos, en vez de agradecérselo, le dijeron, mira, metiste los pies. Porque ahora con esto que hiciste de matar a un guardia que estaba abusando con uno de nosotros, ahora nos van a redoblar la tarea.
vamos a tener que trabajar más y nos van a rebajar el alimento. Así que por favor, no nos defiendas. Y mejor te vas porque tenemos que dar cuenta de esto que pasó. Y Abraham y Moisés tuvo que huir. Y huye al desierto. Y allá en el desierto conoce a un padre con 3 hijas, se casa con una de ellas, se transforma en un pastor de ovejas y por 40 años vive una vida tranquila, confortable, en seguridad, disfrutando a su esposa, disfrutando a sus hijos, disfrutando a su suegro, viendo los amaneceres y los anocheceres con toda tranquilidad. Y ya cumple 80 años. Y seguramente Moisés dijo, he llegado a la plenitud de mi vida. ¿Estoy bien? Y Dios le dice, venga, tengo algo para usted. Tengo una tarea que usted va a realizar. Y lo atrae con una zarza ardiendo. Y cuando Moisés conoce la tarea, dice, no, de ninguna manera. Yo no soy esa persona para hacer eso. Y Dios lentamente le habla y lo convence y Moisés se decide. Y Dios le dice, bueno, el único problema es que ahora va a tener que dejar sus ovejitas, va a tener que dejar ese lugar tan tranquilo, va a tener que dejar la excelente compañía de su suegro, sacerdote de Madián, que era su maestro y que le ha enseñado tanto, y va a tener que venirse a Egipto. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos ajustes tuvo que hacer en su vida Moisés para salir de un sitio de confort, de comodidad, de descanso? Con las ovejas no tenía que pelear ni discutir. Le obedecía y viene a Egipto. Y viene convencido que con el poder de Dios lo va a lograr todo porque esa varita es capaz de hacer milagros. Y al primer encuentro con Faraón, la vara funciona. La tira al suelo una serpiente. ¡Ja! Se ríe el Faraón, vienen los brujos. Oiga, háganle 3 serpientes. Y ahí yo creo que Moisés quedó como condorito. Plop. Exijo una explicación. Pero comienza a ver lentamente que la serpiente de él se come a las otras. Y dice, lo convencí. Ya, lo logré. Y Faraón le dice, ¿sabes? No voy a dejar salir al pueblo de Israel. Pase lo que pase, así que vete de aquí. ¿Cómo sale Moisés? Tiene que hacer ajustes tremendos en su vida. Gracias a Dios que la esposa de Moisés era de bastante carácter, Séfora. Cuando salió con él, rumbo a Egipto, ella le dijo, oye, te olvidaste de un detalle. Tú eres circuncidado, tienes la señal del pueblo de Dios. Vas a trabajar para Dios ahora, pero y nuestro hijo mayor no está circuncidado. ¿Qué hacemos? Por favor, circuncídalo antes que lleguemos a Egipto, no sea que Dios se enoje con nosotros. Y Moisés se niega. Y viene su esposa. Pobrecito, yo creo que por eso Gerson el mayor después no quiso saber nada con Dios. Porque ya había pasado la etapa en que debía ser hecha a los 8 días de nacido. Y viene Séfora y dice que coge un pedernal. ¿Saben lo que es un pedernal? Ok, una piedra con filo, eso cogió. Y lo coge a Gerson, sujételo y... Séfora era de carácter. Para la tarea que Moisés iba a tener necesitaba una mujer de carácter. Quizás esa experiencia tan dramática en la vida de Gerson nunca lo movió a seguir las líneas de su papá, el ejemplo de su papá, de ser un líder, porque ustedes ven que no aparece Gerson después. Pero miren cuántos ajustes tuvo que hacer Moisés en su vida.
Si no lo hubiera hecho, no hubiera podido realizar la tarea que le encomendaron. Era mejor quedarse tranquilito a los 80 años donde estaba. Así nos pasa a veces a nosotros. David, otro caso. David estaba contento cuidando ovejas, a pesar que su familia no lo reconocía demasiado. La prueba está que después que Samuel, el profeta, lo unge como rey, David, con toda naturalidad, vuelve a cuidar ovejas. Se sentía cómodo allí. Las defendía con sus propias manos. Mataba osos, leones. Era responsable con las ovejas. Y seguramente por el rechazo que tenía en la familia propia, el rechazo que tenía de su padre, de pronto las ovejas eran sus compañeros y sus compañeras. Era su punto de confort y de felicidad. Y ahora le dice Dios, eres el rey de Israel. Él se lo toma con mucha tranquilidad, espera que Saúl siga siendo rey y va a ofrecer sus servicios. Y de buenas a primeras le dicen, ¿qué te parece? Al que mate al gigante Goliat se casa con mi hija y no solo eso, su familia deja de pagar impuestos y tienen una renta vitalicia. Ese era el premio. Y David dijo, uy, la hija, seguramente la conocía, dijo, está simpática. Una renta vitalicia y no pagar impuestos él y su familia. Y de buenas a primeras tiene que transformarse en lo que no era, un soldado. Y en fe va y mata a Goliat. Y luego su vida cambia. Y tiene que empezar a manejar popularidad, competencia con Saúl. Lo persiguen para matarlo. Levanta gente que también era perseguida por Saúl. Una serie de ajustes en su vida que pasan muchos años hasta que es nombrado rey. ¿No hubiera sido mejor estar tranquilito con las ovejas? A veces nosotros nos sentimos tan bien donde estamos. Tan bien donde estamos. Y a veces le metemos el dedo en la boca a Dios. Vivimos lejos de la iglesia. Lejos. Señor, por favor, si yo tuviera un transporte, no faltaría nunca a la iglesia. Conversando con los pastores, esto es muy común en las iglesias. Y el Señor le da un transporte y no viene. No, es que yo no puedo el carro ponerlo bajo la lluvia. No, de ninguna manera. Es llenarlo de barro. ¿Se dan cuenta lo que son los ajustes en la vida? Y a veces Dios hace ajustes para favorecernos y esos ajustes ¿qué producen? Mayor lejanía. Mayor lejanía. Señor, cuánto yo quisiera una casa allá en la vía Jabundí. Se la da. Pero por ahí escucha, mire, por aquí, cuidado, que cuando estas casas quedan solas, nos falta quien se entre. ¿Y qué pasó, hermano, que no lo he visto? ¿Y quién se queda cuidando la casa? ¿Es así o no es así? ¿No? ¿Es así o no es así? Los ajustes en la vida son críticos cuando nos toca hacerlo a nosotros y cuando a veces Dios lo hace por nosotros. En el libro de Amós, capítulos 7, 14 y 15, encontramos otro caso. El profeta Amós, uno de los profetas sociales en la Biblia, él hablaba de la justicia de Dios, hablaba de que había que obedecer a Dios, era conocido por eso, y era un agricultor, Amós. Por eso que después se le llamó el profeta de la justicia social. Y la crítica de él era que el propio pueblo de Israel había abandonado a Dios. Amós capítulo 7, ahí vamos a encontrar que
El tipo de agricultura que teníamos era higueras. Él tenía sembrado higueras. Era un cultivador de higos. Y él había entendido que la desobediencia a Dios estaba afectando todo. Por eso, cuando usted lee el libro de Amós, al final, él dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo seguiré creyendo en Jehová. Él cultivaba higos. Y Dios le dice, bueno, eres creyente, confías en mí, estás preocupado por tu pueblo de Israel, ok, te voy a enviar como profeta para que les hables. ¿Qué ajustes tuvo que hacer Amós en su vida? Primero, dejar las higueras a cargo de alguien. Pero bien sabemos que si algo funciona es cuando el dueño está presente. Ya. Primer ajuste. Segundo, irse a la ciudad. Salir del campo donde estaba tan cómodo, cosechando higos ahí. Ahora se va a la ciudad. Y allí empieza a hacerse de enemigo porque lo que dice no es bien recibido por el pueblo, porque Amós empieza a recordar la ley de Dios y las cosas que tienen que ser cambiadas. Incomodidad, crítica, quejas contra él, un poco de persecución. Bueno, y Amós dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no actúas? Algo tienes que hacer. Por algo vine yo. Y Dios le dice, tranquilo, escribe lo que vendrá, porque esa visión se cumplirá. No ahora, pero se cumplirá. ¿Volvió Amós otra vez después a cultivar sus higos? Claro que sí. Pero tuvo que hacer ajustes para hacer lo que Dios le pidió. Y si él no lo hubiera hecho, si no hubiera estado dispuesto, habría perdido la gran bendición de quedar en el recuerdo de la Biblia para todos los siglos en cuanto a su persona y su obra. Y lo mismo con los anteriores, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con él. Pero el mayor ejemplo de ajustes críticos en la vida es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás estaba tranquilo. Estaba muy tranquilo, solamente se puso a orar y dijo, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero mira esos ninivitas, cómo han sido de terribles con nuestro pueblo. ¿Y cuándo vas a hacer algo con ellos? Y Dios le dijo, buena idea, ¿qué te parece si te mando para allá? Y Jonás dice, pero no, si eso ellos no nos pueden ver a los judíos. No, pero tú vas ahí, no te preocupes, yo voy a estar contigo, así que arregla tus cositas, embárcate y a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, aquí tengo que hacer algunos ajustes porque esto no puede ser. Mejor voy en dirección contraria. Y aquí hay una palabra interesante. Una vez que nosotros le decimos sí a Dios, si los ajustes no los hacemos nosotros, los hace Él. Y Jonás dijo, huí, me salvé. Y de allá Dios lo trajo. Primero lo tiraron al agua para que muriera. Se sentía culpable. Segundo, cae en el vientre de un gran pez por 3 días. Y el pez va y lo escupe en la playa de Nínive. Su piel está afectada por todos los jugos gástricos del vientre del pez. Imagínense qué imagen tendría Jonás. Va y un pez lo bota allá. Y ellos adoraban al dios pez en Nínive. Y dicen, no, hay que escuchar a este hombre, es un enviado de Dios, miren cómo está, no está como nosotros. Y tiene un éxito fabuloso, Jonás. Todo el mundo se arrepiente del rey para abajo y él dice, pero ¿cómo? Después de todo lo que yo pagué para llegar aquí y darme el gusto de ver que a esta gente la quemaran desde el cielo, y ahora
Dios me dice que los va a perdonar. Y Dios, ¿qué le dice? Jonás, tienes que hacer todavía más ajustes en tu vida. A veces te quejas y lamentas cosas que no tienen valor, como este arbolito que puse sobre ti, pero lo sequé para que te diera el sol. Y mira cómo te lamentaste por el arbolito. Y no te lamentaste por esos ninivitas que no saben qué es su derecha y qué es su izquierda, ¿cómo no los iba a perdonar? A veces ajustamos nuestra vida. Hacemos lo que Dios dice. Esperamos que Dios en su justicia actúe y a Dios se le ocurre perdonar. ¿Estamos dispuestos a todos esos ajustes en nuestra vida? Mateo, un contador, recolector de impuestos, se quedaba con un buen porcentaje de los impuestos que recogía. Una vida tranquila. Era un publicano, es decir, era respetado. Porque él podía subir o bajar los impuestos a alguien cuando se los cobraba. Estaba respaldado por el Imperio Romano. Y tiene un encuentro con Jesús. Lo conoce, lo acepta, lo confiesa en su vida y decide seguirlo. El primer ajuste que tiene que hacer en su vida, le dice el Señor, ya no vas a recolectar más impuestos. Bueno, ¿y de qué voy a vivir? Bueno, si tú me sigues a mí, es responsabilidad mía. Qué tremendo ajuste en la vida. Después de tener autoridad, después de ser el que decidía cuánto impuesto pagaba alguien, él podía ayudar a alguien a no pagar impuestos o lo podía liquidar cobrándole de más. Y ahora estaba en menor rango que aquellos a los que él les cobraba el impuesto. ¿Qué pasa si Mateo nace del ajuste en su vida? Porque él creyó y dijo, quiero obedecer, quiero seguirte. Ok, en esta transición de creer y obedecer hay que hacer ajustes en la vida. Y el último ejemplo, Saulo, rabino, ciudadano romano. Su vida era en las cortes, tenía acceso a los reyes y de pronto cae un día del caballo delante de sus soldados. Y tan impresionado queda que dice, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Creyó y a la vez inmediatamente se dispuso. Pero note esto, ¿qué hizo Dios? Tú me eres escogido, le dijo a Saulo. Ya vendrá alguien que te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando fueron a hablar con él, las instrucciones fueron, vayan, oren por él, bendíganlo para que sus ojos sean sanados. Había quedado medio ciego Pablo con la visión que tuvo. Y coméntenle de qué se trata la vida cristiana y el servicio cristiano, porque instrumento escogido me es este. Los primeros que tuvieron que ajustar su vida fueron los otros apóstoles. Pero ¿cómo al perseguidor lo vamos a tener de amigo? Señor, ¿te equivocaste? No, tienen que ajustar su vida y tienen que aprender a recibirlo como un hermano. ¿Y cuánto tiempo costó que lo recibieran como hermano? A Pablo. Y Pablo comienza a hacer ajustes en su vida. La tradición dice esto, que él era casado con una ciudadana romana porque él era ciudadano romano. Y la tradición dice que Pablo no es que fue soltero, sino que su esposa no caminó con él en la nueva dirección que él tomó. Por eso después Pablo dijo, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. ¿En qué sentido? En que Dios me ha dado el don de continencia y soy un hombre normal y no tengo necesidad de vida íntima con una mujer. Estoy dedicado tiempo completo a servir al Señor. Pero él dice, no quiero que todos sean como yo.
Si usted siente que se está quemando, es mejor casarse que estarse quemando. De perseguidor, de dueño de la cancha, a perseguido y a aceptar que le dijeran lo peor de él. ¿Cómo fue posible que ese hombre hiciera esos ajustes en su vida? El mundo gentil habría sido bendecido, nosotros habríamos sido bendecidos si Pablo no está dispuesto a hacer ajustes en su vida. Habíamos seguido escuchando a Pedro diciendo que aún siendo cristianos teníamos que circuncidarnos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La pregunta ahora para nosotros es, ¿cuáles son los 5 ajustes básicos que tenemos que hacer? Y eso nos permite mirarnos un poco a ver si estamos haciéndolo, si lo hemos hecho y cómo nos sentimos frente a ese desafío. Somos creyentes, hemos creído en Cristo, sabemos que Cristo está en nuestra vida, sabemos que Cristo nos dio salvación, sabemos que tenemos vida eterna. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Deseamos obedecer a Dios. Cada fin de año, estoy seguro, al igual que yo, hacemos promesas. Reconocemos las cosas que hay que cambiar. Pero en esa transición, para que eso funcione, tenemos que estar dispuestos a hacer ajustes en la vida. Los que querían seguir a Juan el Bautista y querían ser bautizados por Juan el Bautista, ¿qué les tuvo que decir a algunos? Juan, qué bueno que ustedes se identifiquen con la venida del Mesías, qué bueno que quieran bautizarse. Pero les digo una cosa, y se dirigió a gente que era incrédula. Ustedes que son los que cobran impuestos, cobren solo lo que es debido, no cobren lo que es de más, y conténtense solo con su paga. ¿Qué les dijo? ¿Están dispuestos a ajustar su vida? Qué bueno que quieran bautizarse, qué bueno que quieran identificarse con la venida del Mesías, pero ¿están dispuestos a hacer ajustes en su vida? Quizás esto sea lo que marca la diferencia entre una vida cristiana exitosa y una vida cristiana cómoda. Y la vida cristiana cómoda no existe en la Biblia. Mateo 4, 18 al 22. Veamos ejemplos de los ajustes que el Señor quiere para nosotros. Mateo 4, 18 al 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El primer ajuste que debemos hacer son las circunstancias que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son esas circunstancias que hay en nuestra vida? Trabajo, proyectos, visión familiar, proyectos financieros. Hay una serie de circunstancias en nuestra vida que ya están establecidas. No están por establecerse. Ahora, ¿cómo esas circunstancias que hay en nuestra vida van a jugar a favor de lo que tenemos que hacer? ¿O van a jugar en contra? Son los ajustes que tenemos que pensar. Son los ajustes que tenemos que pensar. Mateo 5, 43 al 48.
Un segundo ajuste que tenemos que hacer. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la enseñanza que tenían los judíos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los que no creen? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, que no me tienen a mí? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué ajuste en la vida se refiere esto? A un cambio radical en las relaciones. Un cambio radical en las relaciones. ¿Usted tiene amigos? Levante la mano si tiene amigos. ¿Miguel no tiene amigos? Ah, ya. Yo dije, ¿yo dónde quedo, hermano, si yo soy su amigo? Listo. Pero ahora levanten la mano con toda honestidad si tiene enemigos o gente a quienes usted no le cae bien. Ahora, ¿cuál es el tremendo ajuste que tenemos que hacer si queremos que nuestra fe, nuestro creer, avance hacia la obediencia? Ajustes. Ajustes. Y este fin de año tenemos la oportunidad. Esta Navidad, mándele una tarjeta a quien usted no le cae bien. Porque si no, estamos solamente en teoría. Estamos en teoría. Yo voy a saludar a 3 de mis hermanos que sé que no les caigo muy bien. Ellos son cristianos, pero cuando hoy les digo, hay algo que les falta a ustedes. El diezmo. Ya saliste con eso, me dice. Hasta ahí llegó la amistad. Les voy a mandar su tarjeta. Uno de los grandes ajustes en la vida son las relaciones. Acercarse a los enemigos. Y separarse de los que no nos ayudan a caminar en la vida cristiana. Esa es la otra parte dura. Pero ¿cómo me voy a separar de él? Si es inevitable invitarlo a una reunión porque él baila con todas, es divertido, cuenta chistes. Bueno, tiene sus pecaditos, pero bueno. Hay que hacer ajustes. El psicólogo español que vino el año pasado y este también a hablarnos sobre vida familiar, él contaba un ejemplo que a mí no se me olvida. Él había luchado por dejar de fumar. Parece que los españoles en general fuman mucho. Al menos cuando yo estaba allá, fuman mucho los españoles. Y él había dejado de fumar y le había hecho la promesa a su mujer y la había cumplido. Y una noche estaba con la familia, dice él, habían comprado sándwich para comer todo y se habían olvidado de los refrescos. Y él dijo, pero son las 10:30 de la noche, ¿dónde voy a encontrar ahora refrescos? No estoy cerca de un supermercado. A ver, voy a ver qué encuentro. Salió y encontró un bar. Entró al bar y sí, habían allí gaseosas. Esperó que le trajeran 5, una para cada miembro de la familia, y se fue a la casa. Y cuando entró a la casa, la esposa le dijo, ¿estuviste fumando? No, yo no he fumado. No, yo no he fumado, en absoluto. No, mira, revísame. Le olió los dedos, no había nada ahí. Y él le dijo, ¿sabes lo que pasa? Ese bar estaba lleno de humo, lleno de gente que estaba fumando.
Entonces él dijo, ¿se dan cuenta de una cosa? Cuando usted está cerca de lo malo, algo se le pega. Aunque usted no lo haga. Aunque usted no lo haga. Y eso es un buen ejemplo de esta necesidad del ajuste de las relaciones. Puede que yo esté con lo que no conviene y no haga nada, pero ese olorcito se me va a pegar. Y es una decisión que a veces es difícil. A veces es difícil. Tercero, Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué significa eso? Si querían ser vistos por los demás, bueno, ya tienen eso que querían. Pero está diciendo, pero yo no los he visto, dice el Señor. Querían ser un testimonio ante la gente, un buen modelo ante la gente, ya lo consiguieron, que hablen bien de ellos, pero yo no hablo bien de ellos, porque yo no he pedido eso. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Un cambio en la manera de pensar, el otro ajuste necesario en nuestra vida como creyentes. El cambio en la manera de pensar. El cambio en cómo ubicamos las cosas según su importancia. A veces vamos a tener que tomar lo que podemos número 1, ponerlo mucho más abajo. Y lo que no hemos puesto arriba, ponerlo arriba. Cambiar la manera de pensar. Y eso no es fácil. Porque cambiar la manera de pensar implica cambiar de actitud y de conducta. Mateo 20, 20 al 28. Es interesante que el recolector de impuestos fue el que más recogió todas estas cosas y las escribió. Mateo, acuérdense. Mateo 20, 20 al 28. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y sigue el pasaje, dice que cuando los demás se enteraron de esto, se enojaron. Los otros 10 discípulos. Pero ¿cómo? Estos frescos se llevan la mamá a ver si consiguen un mejor puesto que nosotros. Eso no es justo. Y le dicen, Señor, no es justo. Y Él les dice, no se preocupen. Yo tengo el mejor puesto para ustedes, si lo desean. Dinos, ¿cuál? ¿Cómo? Este. Siéntense. ¿Y qué hace Jesús? Se vuelve un esclavo, un servidor, y le dice, el que quiera ser el primero, el que quiera estar a mi derecha, tiene que ser como el que sirve. Tiene que ser como el que sirve. Ese es el ajuste
en los compromisos. A veces el servir al Señor, usted como discípulo del Señor, a veces nadie se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo. Nadie lo va a felicitar, ni le van a dar un diploma o un premio. Pero el solo hecho que lo esté haciendo, avanzando en la obediencia y ajustando su vida en ese sentido, allí está la bendición de Dios. Por eso dice la Biblia que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es lo único que a mí no me gusta mucho. Sí tenemos que saber qué está haciendo la izquierda, pero bueno, eso dice la Biblia, que no sepa la derecha lo que hace tu izquierda. Y por último, para terminar, Hechos 10, 1 al 20. Hechos 10, 1 al 20. Un pasaje muy conocido. Estamos hablando aquí del apóstol Pedro. ¿Y por qué lo he puesto al final? Porque este es el pasaje cuando Dios le dice a Pedro, mira, hay un hombre que quiere escuchar de mi palabra, hay un hombre que quiere saber de mí, hay un hombre que quiere ser instruido, ha sido muy buena persona con el pueblo judío, no es judío, es un gentil, y quiero que vayas a la casa de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No. Ya Jesús había resucitado, ya se había ido, ya había pasado Pentecostés, ya había venido el Espíritu Santo y Pedro todavía necesitaba ajustes en su vida. El último ajuste en nuestra vida lo vamos a recibir poco antes de morir. Porque ahí Dios va a decir, ¿sabes? Siéntete contento, vas a la vida eterna ahora. Pero el hecho de que mueras lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer. Es el último ajuste en tu vida. Aunque seas creyente, no te puedo dejar toda la vida aquí. ¿Y cuántos a veces no queremos llegar a ese último ajuste? Pero es el ajuste para bendición. Y Pedro sufre en un diálogo con el Señor. Y el Señor lo hace entender. Y finalmente va a la casa de Cornelio. Y Pedro dice, ¿sabes una cosa? Mira, para mí el venir aquí, yo pensaba que era lo más infame que podía hacer. Porque yo jamás he pisado la casa de un gentil, de un incircunciso. Pero Dios me ha convencido que no hace acepción de personas. El derrumbe de la barrera de los prejuicios sociales. Los cristianos, no crean, tenemos prejuicios sociales. ¿Sí? Cuando usted celebra un cumpleaños, usted no invita a todos los vecinos. ¿A quiénes invita? Invitemos a fulano. No, la última vez nos regaló una linterna, ¿te acuerdas? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No, pero mire, invitemos a este otro. Mira, ese todos los años es pura tarjetita. Tenemos una selección de personas. Pedro tuvo que hacer fuertemente ese último ajuste en su vida para reconocer que todos los hombres eran iguales ante Dios. Y la mayor bendición que Pedro recibió fue en la casa de Cornelio, porque vio él descender el Espíritu Santo sobre gentiles. Lo primero que vio, el primer testimonio que tuvo Pedro. O sea que el Señor también los ama, también los quiere, también los busca, y cambió su manera de pensar, Pedro. Entonces, ajusten las circunstancias, ajusten las relaciones, ajusten en la manera de pensar, ajusten los compromisos
y ajustes en las acciones. Ahora, nos ajustamos a una persona, a Dios. Sus puntos de vista y sus caminos son los de Él. No es que vamos a hacer cosas para Dios, sino que Dios las quiere hacer a través de nosotros. Una vez que hagamos los ajustes, Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Lo entenderemos, lo aceptaremos, lo disfrutaremos y veremos las bendiciones de ese tipo de obediencia. Una vida ajustada. ¿Qué ajuste tendremos que hacer? Nosotros lo sabemos. Termina el año. El próximo nos encontrará con una vida cristiana ajustada. ¿O seguiremos igual? Ese es el punto que tenemos que pensar. Porque en cada Navidad, en cada Año Nuevo, ¿qué es lo que Dios nos recuerda? Hay ciclos en la vida que comienzan enero y luego terminan diciembre. Nosotros mismos nos inventamos un nombre para el 31. No lo puso el Señor. Nosotros lo pusimos. Año Nuevo, vamos a tener que cumplirlo. Nosotros lo pusimos. El Señor no puso ese título. Nosotros lo pusimos. Año Nuevo, vida nueva. ¿Cierto? Lo mismo a la Navidad. ¿Qué título le pusimos nosotros? Nos lo puso el Señor. Día de paz y de alegría. Y es cuando más se llenan los servicios de urgencia en los hospitales. ¿No es así, Yamil? Hay que hacer ajustes. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer ajustes. Tan cierto es que la situación de Eugenia, que gracias a Dios está mejorando, como familia nos obligó a hacer muchos ajustes. ¿No? A mí ya me tocó preocuparme de la cocina, ver qué pasa, lavar platos, estar a las órdenes de ella. Por favor, yo no puedo entrar a la nevera, vaya y me hace esto. Ah, bueno. Vaya y me trae esto otro. No, no está bueno. Vaya y lo entibia un poquito. Y con una sonrisa. Bueno, cuando yo me enferme, lo mismo van a hacer por mí. Ojalá, ¿cierto? Hay que hacer ajustes, ¿no? Hubieron reuniones que tuve que cambiar o las hacía y con el teléfono allí abierto, cualquier cosa me llamas. ¿Sí? Y me llamaba, ¿no? Tranquilo, ya comí, ya me acosté, ya. Hay que hacer ajustes en la vida. Yo los invito a que pensemos en esto, hermanos. El 31 lo haremos más del próximo año, pero el próximo año va a ser un año que vamos a tener que hacer muchos ajustes. Pero dentro de los ajustes hay buenas noticias. Quiero darles una. Aquí tengo la revista Valores Cristianos. Esta es la foto del presidente de la Unión de Pastores, el pastor Eduardo Cañas. Y ya tenemos un informe de cuál fue el resultado del esfuerzo de las firmas en que varios de ustedes participaron. La meta eran 50.000 firmas para la inscripción de los candidatos en Cali. Se alcanzaron 100.000. Y la inscripción se hizo ayer. Y el lunes se va a hacer la inscripción de los que van al Senado. Las noticias que nos dan, todavía no está el conteo final, que tenemos 2 millones de firmas cercanamente. Suficiente para respaldar 20 candidatos al Senado con bastante expectativa. De manera que Dios está haciendo las cosas. Los invito a que nos pongamos de pie para orar.
Dígale que al que está al lado, vamos a ajustar nuestra vida para el 2018. Muy bien. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. De pronto por ahí escuché que una señora se aprovechó y al que estaba al lado le dijo, vamos a ajustar nuestra vida. Eso incluye que bajes de peso también. También. Hay que ajustar eso también. Hay que ajustar. Vamos a pensar muy bien eso. Sí, muy bien. Inclinemos nuestra cabeza. Por favor, piense en su corazón aquellos ajustes que el Señor le está indicando que tiene que hacer. Tenga la seguridad que Él le va a indicar. Le va a decir, mira esto, mira esto. ¿Queremos bendición del Señor? ¿Queremos su respaldo? ¿Queremos la seguridad de Él? Bueno, debemos ajustarnos a Él, no a sus planes. Al ajustarnos a Él, entonces quedamos ajustados a sus planes. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo de todas aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que tú usaste, Señor, grandemente, hicieron ajustes en sus vidas. Sus vidas ya no fueron las mismas. Cambiaron, Señor, sus relaciones, sus circunstancias, cambiaron su manera de pensar, sus objetivos personales se transformaron en objetivos tuyos. Padre, indícanos. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que ajustar en nuestra vida? Quizás también ajustar nuestra confianza en ti. Saber que tú eres, Señor, nuestro pastor, quien nos respalda, quien provee para nosotros. Hay cosas que ajustar, indícalas tú, Señor, y permítenos pasar a este próximo año en una nueva perspectiva, caminando contigo, no detrás tuyo, contigo. Gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta y es una expresión de amor y de cariño hacia nosotros. Qué bueno que estás interesado en nosotros, Señor, como nadie puede estarlo. Gracias ahora, Señor, también porque tenemos la oportunidad de darte a ti de lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la provisión en nuestros hogares. Provisión, Señor, que nunca ha dejado de estar allí. No podemos decir que no ha sido bueno con nosotros. Por eso, que de lo que tú nos das, nosotros te damos. Padre, sé bendiciendo ahora nuestras ofrendas. Bendice el corazón del dador alegre. Que lleguemos a tus plantas con alegría a darte de lo que tú nos das. Bendice, Señor, nuestros diezmos. Multiplícalos tú. Tú sabes todos los proyectos que hay. Y lentamente los hemos ido haciendo. Y te damos gracias porque llegaremos a la meta. En el nombre de Jesús. Amén y amén.